Hola niña, ya, pues salúdenme que no dicen nada. Ya, rapidito, avisos comerciales. Buenos días. Mañana y el jueves van a estar abiertas las pruebas 1 y 2 de este semestre, ¿ya? La semana pasada solo abrí la 2 y la dieron 2 personas en cada curso, lo cual es poquito, ¿ya? Así que mañana miércoles y jueves van a estar abiertas las 2 pruebas para aquellos que las rinden, o sea, las deben, para los pendientes. Y la tercera prueba ya va a ser la otra semana, el jueves 19, ¿ya? Jueves 19 de noviembre, próxima prueba, la número 3 de este semestre, ¿ya? Y luego viene en diciembre, eh, ahí les confirmo, no recuerdo bien, es como el 11, 14 de diciembre la última prueba, ¿ya? Pero lo más reciente, mañana y pasado se abren pruebas atrasadas, la 1 y 2, para los pendientes de este semestre. Y la próxima semana, 19 de noviembre, tenemos la prueba número 3, ¿ya? ¿Listo? Así que para que lo transmitan por favor, ya a sus compañeros. Seguramente luego les va a llegar el correo con el cuadrito. Lo que pasa es que todavía algunos profesores se están agregando, entonces para no tener que mandarle todos los días un calendario nuevo, ya. Entonces, por ese motivo, todavía probablemente no les envían el calendario de pruebas. Pero tienen que mirarlas. Yo igual voy a colocar en el calendario de WebClass, ¿ya? Como calendario de WebClass voy a colocar ahí la fecha, ¿no es cierto?, que vienen de las pruebas, ¿ya? En la prueba de la próxima semana van a considerarse las 3 últimas clases, ¿ya? Las 2 clases de productividad más la clase, ¿ya? Me han escrito algunos alumnos que están conscientes que deben evaluaciones, ¿ya? Y otros que están al día y igual están preguntando si deben algo. Ahora, yo les voy a pedir que por favor ingresen ustedes a WebClass, porque en la mayoría de las asignaturas las notas están ya en WebClass, ¿ya? Yo, las 2 notas que he dictado del segundo semestre están en WebClass, por lo tanto, ustedes pueden saber si deben o no deben, y cuál prueba y cuál no. ¿Ya? Entonces, para que no me estén mandando correos preguntándome si deben, si no deben, porque tareas o nota o guías no he enviado, ¿ya? Entonces, son solo pruebas, vamos a tener solamente pruebas, ¿ya? Por favor, así que en eso voy a ser súper insistente, porque el otro día mandé varios correos y por lo menos habían 6 personas de primero medio que envié correos más, habían 3 que la mitad que no tenía ningún problema. Y los otros también se pueden enterar si deben o no. En el primer semestre fueron 4 evaluaciones, en el segundo van a ser 4 y ya llevamos 2. Y con la próxima semana sería, ¿no es cierto?, la tercera prueba. Pedirles también, ¿no es cierto?, a aquellos alumnos que me han mandado correo y me preguntan qué deben, que den las pruebas atrasadas, por favor. Porque yo no saco nada con decirle, oye, usted debe esta, la voy a tomar tal día, y no la rinden. Entonces, es muy complejo. Y ya los plazos se nos están acabando, nos están quedando alrededor de 6 semanas. Eso es lo que nos queda para terminar ya el proceso de este año, el proceso escolar de este año. Ya, por favor, listo. Ya, voy a compartir con ustedes el Power.
No, eso no es, perdón, eso no es, ahí me equivoqué. Me equivoqué. ¿Dónde está el power? Aquí está. Ahí está. Ahí está con los monitos. Profe, se lo escucha como robótica. César, ¿cómo me escuchas? Un poco Se robótica. escucha normal. ¿Se escucha mal? Pero lamentablemente no, Pero ahora se te no escucha puedo bien. hacer nada. Ahora se escucha bien, antes cuando ¿Ahora se estaba escucha bien? presentándose se escuchaba como robot. Ya. Pucha, que Reco- lata de repente Ivonne, las conexiones te malas. Dime. recomiendo dejar de compartir imagen, que en una de esas puede que la señal mejore. Que deje de compartir imagen ya. Como ahora, que dejaste de compartir tu Sí, pantalla y ahora debiese sí. mejorar la Mi señal pantalla, sí, no, sí, solo para el audio. apagué siempre. Sí, ahí mejor el audio. Sí, sí, siempre apago la cámara de video, la cámara. Ya. Ya, niños. Vamos a hablar hoy día sobre la materia en los ecosistemas. ¿Ya? Y el objetivo dice explicar qué son los ciclos de la materia, la importancia que tiene en los ecosistemas, cuáles son los principales y sus características más importantes. ¿Ya? Bueno, y aquí nosotros recordemos que estuvimos hablando, ¿ya? Estuvimos hablando acerca de la energía en los ecosistemas. Porque nosotros, bueno, de antes dijimos que los seres vivos necesitábamos y los ecosistemas necesitamos materia y energía para poder existir, ¿ya? Y es por eso que estudiamos, ¿no es cierto?, la energía, vimos algunas características de ella y vimos qué procesos permitían que los seres vivos pudiesen, ¿no es cierto?, tomarla desde el ambiente, desde sus fuentes, como es la energía del sol, e incorporarla a los seres vivos. Y ahí estaba la fotosíntesis y también estaba, ¿no es cierto?, luego la respiración celular. Pues ahora nos corresponde hablar acerca de la materia, ¿no es cierto?, que necesitan los seres vivos y, ¿no es cierto?, los ecosistemas para poder existir. Y de eso vamos a hablar, ¿ya? Bueno, ahora nosotros de alguna manera hemos dicho, ¿no es cierto?, que los seres vivos se componen de distintos elementos químicos. Ahora, en la naturaleza existen más de 100 elementos químicos distintos. De esos 100, alrededor de 30, ¿no es cierto?, son los que constituyen a los seres vivos. O sea, no los 100 o más de 100 que hay en la naturaleza componen a los seres vivos, sino que es como un tercio, un poquito menos de un tercio, en realidad, lo que nos constituye. Ahora, la verdad es que los organismos, los seres vivos, no desperdician, ¿no es cierto?, nada de estos elementos, ¿ya? Por lo tanto, como dice acá, en la naturaleza, de alguna manera, se ha encontrado la forma de que estas materias puedan reciclarse, ¿ya? Y por lo tanto, siempre estén presentes. Por lo tanto, nosotros dependemos, así como dependemos de la energía, que tenemos esta fuente casi digo yo, inagotable que es el sol, y de ahí nos llega la energía. Acá, si bien nosotros no recibimos materia desde el exterior, pero una forma es que esta materia que aquí existe en el planeta se vayan, entre comillas, reciclando. ¿Ya? Bueno, ¿qué materias requerimos los seres vivos? A ver si alguno de ustedes me puede decir, por ejemplo. ¿Qué materias requerimos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué materias requieren los seres vivos para poder vivir? Materia, la luz, no es considerado como materia. Ya, el agua, ¿qué más?
¿Qué otra materia aparte del agua? ¿Qué otra materia? Ninguna más. Hemos visto, hemos mencionado. Ninguna, pero niños, por Dios. ¿Qué materia vimos que las plantas necesitaban, por ejemplo, para hacer fotosíntesis, aparte del agua? Luz solar. ¿Perdón? Luz solar. Pero eso no es materia. La energía luminosa, aquí vamos a separar materia y energía. Ya hablamos de la energía. Yo estoy preguntando por materias, átomos, elementos. A eso me refiero, compuestos. Profe, ¿Cuál, perdón? ¿Qué más necesitamos aparte de agua? ¿Qué más necesitan, perdón, las plantas para hacer fotosíntesis? Bueno, observemos aquí esta imagen que nos está mostrando, por ejemplo, fíjese usted las flechas. Aquí tenemos, ¿no es cierto? Si vamos a empezar por alguna parte, vamos a empezar con este animal, ¿no es cierto? Que toma ciertas materias del ambiente, como el oxígeno, ya, que ustedes me podrían haber mencionado, y a su vez él libera dióxido de carbono. Pero él también se alimenta, ¿no es cierto?, de productores, que son las plantas. Las plantas eran las que hacían fotosíntesis, por lo tanto incorporaban energía luminosa y fabricaban materia orgánica. Ahora, ¿qué va a pasar posteriormente con toda la materia que este consumidor contiene en su organismo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a quedar ahí para siempre? Bueno, hemos visto que a través de formas rápidas, este organismo va a devolver parte del carbono que tomó. Lo devuelve como dióxido de carbono. Y el resto que está incorporado en su organismo va a ser devuelto, ayudado por otros organismos, ¿no es cierto?, que son los descomponedores y que colaboran también al desintegrar, ¿no es cierto?, colaboran al desintegrar los restos de este animal y de otros seres vivos, colaboran devolviendo también materia al ambiente, distintas materias, por ejemplo, dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan aquí, se forma lo que llamamos un ciclo de la materia. Entonces, los seres vivos tomamos materia desde otros seres vivos o directamente desde el ambiente, la utilizamos, la incorporamos y la devolvemos a través de procesos más lentos o procesos más rápidos. Eso es lo que intenta mostrar, ¿no es cierto?, esta imagen que aquí está. Y como decíamos, entonces la naturaleza de alguna manera se la ingenia para estar reciclando materia, para estar ocupando y devolviendo. ¿Ya? Bueno, y aquí está, ¿no es cierto?, lo que mencionábamos, ¿ya? Lo que yo les decía, que la Tierra es un sistema que es cerrado, ¿ya? Eso significa que en relación a la materia, no recibe materia desde el exterior, desde el espacio, de otros planetas, de otros universos, nada. Por lo tanto, toda la materia que existe se mueve y es la misma, la que ocupamos nosotros ahora, probablemente sea la que se ocupó millones de años atrás por otros seres vivos, ¿ya? Entonces, la materia se utiliza y circula, como dice acá, varias veces, tanto dentro del ecosistema como fuera de ello. Ahora, entonces, los elementos van a estar disponibles para ser usados una y otra vez por los seres vivos y debido a estos ciclos que se van a generar. Ahora, estos ciclos es lo que nosotros llamamos, bueno, así en general hablamos de ciclos de la materia. Pero como son distintas materias que nosotros utilizamos y requerimos, hablamos de los llamados ciclos biogeoquímicos, que finalmente, ¿qué son? Son procesos naturales, ¿no es cierto?, que hacen que las distintas materias se muevan entre los seres vivos y el ambiente. Insisto, a través de procesos más largos en algunos casos y otros procesos más cortos, ¿ya?
Entonces, la materia va quedando en distintas partes del ambiente y luego los seres vivos la van tomando, ¿no es cierto?, desde una parte de ellos, ya sea de la atmósfera, del agua, del suelo, etc. ¿Ya? También hay materias que quedan en las rocas, quedan en las profundidades de los océanos. Entonces, también vuelven otra vez, pero se demora mucho más tiempo en volver al ambiente, digamos, esta parte del ambiente desde donde los seres vivos la pueden tomar. ¿Ya? Bueno, sigamos entonces. Bueno, y aquí vamos nosotros entonces a estudiar ciclos de la materia. Bueno, vamos a ver el ciclo del oxígeno junto con el ciclo del carbono, ¿ya? Está el ciclo del agua, ciclo del azufre, ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo, ¿ya? Bueno, y aquí yo puse en esta pequeña imagen que estos ciclos involucran, ¿no es cierto?, una serie de procesos, tanto geológicos como biológicos como químicos, que llevan a que las materias se reciclen y se puedan volver a reutilizar. ¿Ya? Bueno, y aquí está, algo que nosotros de alguna manera lo hemos visto antes. Habíamos visto, por ejemplo, que a través del proceso de la fotosíntesis podíamos tomar materia inorgánica y la transformábamos a materia orgánica. ¿Ya? Ahora, esta materia, ¿no es cierto?, va a quedar en los seres vivos y de alguna manera, ¿no es cierto?, nosotros la vamos a devolver al ambiente para que otra vez podamos seguir utilizándolo. Entonces, ¿quiénes participan en transformar la materia orgánica que está en el ambiente, por ejemplo, y que luego va a ser convertida a materia orgánica? Seres vivos. Por ejemplo, los productores transforman materia inorgánica en orgánica y los decomponedores, a su vez, cuando desintegran los restos de animales, plantas, aguas, etc., la transforman en materia inorgánica que vuelve al ambiente, al agua, a los suelos, al aire, a los fondos marinos. ¿Ya? Bueno, y aquí nosotros vamos a hablar, ¿cierto?, de estos ciclos de materia o ciclos biogeoquímicos. ¿Ya? Bueno, estos ciclos biogeoquímicos, ¿no es cierto? Como dice aquí, son la manera en que un elemento o compuesto, por ejemplo el agua, se mueve en diversos lugares del ambiente, ¿no es cierto? Ya, lugares y formas vivas, porque estos elementos se mueven tanto en el ambiente como entre el ambiente y los seres vivos. ¿Ya? Por lo tanto, ese movimiento, ¿no es cierto?, circular, que no se acaba, es lo que constituye los ciclos biogeoquímicos. ¿Ya? Y lo más importante, como ya lo habíamos mencionado, el agua, el carbono, el ciclo nitrógeno, fósforo y azufre. Y aquí está en esta otra imagen, porque hablamos de ciclos bio, porque, ¿no es cierto?, muchos pasan por los seres vivos, todos. Geo, porque también una parte de ellos, ¿no es cierto?, se produce a nivel del suelo, de la tierra, como nosotros la llamamos, y, ¿no es cierto?, químico, porque hay una serie de procesos químicos involucrados. Ya cuando se transforma, ¿no es cierto?, por ejemplo, el dióxido de carbono en el agua, ¿no es cierto?, se combina con otros elementos y se convierte en otras sustancias químicas, ahí hay procesos químicos involucrados. Por eso es que se habla de ciclos biogeoquímicos. Bueno, y aquí hay imágenes de los distintos ciclos, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a estudiar. ¿Ya? ¿Cuál es uno muy conocido por ustedes? Y este otro que en cierta forma nosotros lo hemos estudiado un poquito ya. Ya conocí una parte sin haberle puesto el título, el nombre. ¿Ya? Bueno, y aquí están otros, como el ciclo del fósforo, ciclo del nitrógeno, aquí hay también otra vez el ciclo del CO2 y también el ciclo del azufre. ¿Ya? Si usted mira las imágenes, pues todas estas imágenes nos entregan bastante información.
partamos con este famoso ciclo del agua. A ver, me voy a quedar aquí un ratito. Hablemos del ciclo del agua. Ya, ¿quién podría explicar un poquito, ¿no es cierto?, acerca de cómo se produce este ciclo del agua, que en el fondo permite que el agua siempre esté presente acá en el planeta? ¿Quién podría explicar? Y aquellos que siempre participan entonces, o los que no participan. Por ahí iría la Anaís, Benjamín Orellana, Harumi, hay varios que podrían explicar un poquito, ¿eh? Los escucho. Está puesto el nombre de la unidad está al principio. Sí, profe, pero no alcancé a ver. La pregunta es, ¿quién me puede explicar cómo se produce o en qué consiste el ciclo del agua? A ver, ninguno. Para que el agua se mueva o circule en el ambiente, ¿ya? ¿Qué fenómenos ocurren? Porque eso es lo que ocurre. El agua constantemente se está moviendo en el ambiente y en el ambiente y los seres vivos. De esa manera, el agua siempre está presente. Ahora, claro, tenemos problemas de abastecimiento porque, ¿no es cierto?, hay algunos problemillas de tipo climático que nosotros tenemos, ¿ya? Pero bueno, en este minuto nosotros la idea es que podamos entender el ciclo del agua, que ustedes lo conocen casi desde kinder. ¿Y a quién me puede decir algo del ciclo del agua? ¿La lluvia? Ya, pero ¿qué pasa con la lluvia, pues? Falta la frase explicativa, porque así decir la lluvia no nos dice nada. A ver. ¿Qué pasa con la lluvia? ¿Qué pasa con la lluvia? A ver. Ya, la María Ángel dice, el agua se evapora, se acumula en las nubes y cae. María, yo pierdo mucho tiempo leyendo los chats, así que yo te pediría, ojalá que pudieran hablar, si no le va a pasar nada. Ya, ninguna cosita. Ya. Bueno, veamos entonces. Vamos a ir al... Ya, tenemos acá entonces el ciclo del agua. El compañero está hablando de la lluvia. Que en el fondo nosotros hablamos ahí de precipitación. Entonces, una forma de que el agua vuelva, ¿no es cierto?, al ambiente, específicamente a los suelos, por ejemplo, a sus fuentes, es a través de las lluvias, ¿ya? Ahora, va a llegar acá a los suelos y se va a producir, por ejemplo, esto que llamamos infiltración. ¿Qué es lo que es la infiltración del agua? ¿A qué se refiere la infiltración del agua? Ya, estamos entretenidos hoy día, o sea, hoy día voy a hablar yo, listo, voy a terminar luego entonces, ya que nadie quiere participar, bueno. Si nosotros observamos acá, entonces tenemos que el agua desciende, ¿no es cierto?, en la atmósfera, que es lo que llamamos precipitación. Hablemos de la lluvia, que es una forma de precipitación. Bueno, al caer el agua, entonces, a descender, va a llegar a los suelos y se va, por ejemplo, a infiltrar, que es que penetre. El agua va a penetrar, ¿ya? Y también parte de ella va a llegar o se va a escurrir por, ¿no es cierto?, a sus fuentes, ¿ya? Pero aparte de llegar a los suelos, el agua también va a llegar a mares, ríos y lagos. Por otro lado, ¿no es cierto?, va a llegar a zonas más altas, donde hace más frío y se va a congelar. Por lo tanto, ahí nosotros vamos a tener distintas reservas o fuentes de agua, ¿ya? Bueno, y así es como el agua entonces empieza a
moverse a través del ambiente. Pero también el agua, ¿no es cierto?, ayudado por el sol, ¿ya?, va a sufrir algunos cambios físicos, como es el caso de la evaporación y también, ¿no es cierto?, de la condensación, ¿ya? Y el sol, ¿no es cierto?, va a ayudar en estos fenómenos, ¿ya? Por otro lado, los seres vivos van a extraer agua desde distintas fuentes, ¿ya? Bueno, ahora nosotros hay cosas que no debemos olvidar, ¿no es cierto? Bueno, también conocemos el ciclo del agua como ciclo hidrológico. Por otro lado, sabemos que el agua existe en la naturaleza en los tres estados, como está en estado líquido, en estado gaseoso, como vapor de agua, atmósfera, y en estado sólido, como hielo o nieve, ¿ya? Ahora, el agua entonces, en estos estados, se va a mover por el ambiente, va a tener distintos procesos, ya sea va a cambiar de estado, o sencillamente, ¿no es cierto?, se va a infiltrar, se va a escurrir hasta llegar, ¿no es cierto?, a otras partes del ambiente, ¿ya? Bueno, y aquí, como dice, podemos dividir, si aquí nos observamos, en el ciclo en etapas. Y ahí estaría la evaporación, la condensación, precipitación, infiltración y escorrentía. Bueno, y aquí hay una pregunta. ¿Sabes qué es la escorrentía? ¿Cuál es la función del sol? ¿Qué es la precipitación? ¿Cuáles son las fuentes de agua? ¿Para qué sirve la infiltración? Ya. Partamos por acá. ¿Alguien sabe lo que es la escorrentía? Está mostrado aquí. ¿La escorrentía qué será? Bueno, sí, tiene que ver con que se escurre el agua, ¿no es cierto?, por la superficie, por ejemplo. Función del sol. Tiene dos funciones importantes que saltan a la vista, que es, ya, que es provocar la evaporación, provocar cambios de estado del agua. Y de esa manera colabora, ¿no es cierto?, en el ciclo del agua. Luego, ¿qué es la precipitación? Ya lo dijimos, que era el descenso del agua, ya sea como lluvia, por ejemplo, como nieve también puede precipitar. Pero es que desciende el agua hacia, ¿cierto?, la superficie de la tierra, hacia la fuente. ¿Cuáles son las fuentes de agua que nosotros conocemos? Bueno, ahí tenemos mares, ríos, lagos, ¿no es cierto?, por ejemplo. ¿Para qué sirve la infiltración? ¿No es cierto? Para que el agua forme fuentes subterráneas, como son las napas, por ejemplo, o los acuíferos, como se llaman. Y aquí está, ¿no es cierto?, respuesta a esas preguntas que antes se planteaban. Para que, ¿qué es lo que es la escorrentía? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las fuentes de agua? ¿Qué es lo que es la infiltración? ¿Qué es la precipitación? ¿Y cuál es la función del sol? ¿Ya? Bueno, eso sería en relación al ciclo del agua. Luego tenemos, ¿no es cierto?, el ciclo del carbono, ¿no es cierto? Digamos algunas cosas esenciales acerca del carbono. Bueno, el carbono, ¿no es cierto?, es un elemento fundamental en el cuerpo de los seres vivos. Todo el cuerpo de los seres vivos está constituido de carbono. Y nosotros o ustedes han oído hablar, por ejemplo, a veces que en nuestro cuerpo hay proteínas, las proteínas están hechas de carbono. Que en nuestro cuerpo hay lípidos, también están hechos de carbono. Que nuestro organismo tiene ácidos nucleicos, también están hechos de carbono. Que utilizamos también hidratos de carbono, también están hechos de carbono. Entonces, el cuerpo de los organismos vivientes, ¿no es cierto?, está hecho de carbono. Y una cantidad importante, ¿ya? Ahora, por otro lado, también tiene un impacto en la vida, ya no solamente el carbono porque nos constituía, sino que también forma parte de los llamados combustibles fósiles, ¿ya? Que estos combustibles nosotros los utilizamos para obtener energía de ellos, ¿ya? Y estos combustibles están hechos en base a carbono. Ya lo vamos a ver luego porque seguramente muchos lo saben, pero hay otros que no. Bueno, ahora, recordemos que este dióxido de carbono, que es una de las formas en que se encuentra presente el carbono, ¿no es cierto?, en nuestro ambiente, nosotros lo encontramos casi así, carbono solo, o sea, sí hay, pero así no lo podemos utilizar, pero sí
podemos utilizarlo como dióxido de carbono. Y aquí nosotros aprendimos que este dióxido de carbono se encuentra, por ejemplo, en la atmósfera o en el agua, ¿ya? Y es absorbido por los organismos que realizan la fotosíntesis, es decir, por los productores. Y ellos lo van a utilizar para producir estas moléculas orgánicas que mencionamos, como por ejemplo la glucosa, ¿ya? Ahora, este carbono finalmente se va a ir traspasando entre los seres vivos de la forma cuando se van comiendo unos a otros. Se va pasando entonces entre los seres vivos. Y los seres vivos, nosotros lo vamos liberando como dióxido de carbono. No nos quedamos con ese carbono para siempre, sino que lo vamos liberando. Y una parte la retenemos más tiempo, pero igual la devolvemos. Pero la forma más rápida de ir devolviendo carbono al ambiente es como dióxido de carbono durante la respiración celular. ¿Ya? Nosotros aprendimos eso, que los seres vivos, la mayoría, respiramos y eliminamos CO2. Y esa es una forma de ir eliminando parte del carbono que vamos incorporando. ¿Ya? Y aquí estaría, ¿no es cierto? Aquí estaría, ¿no es cierto?, el ciclo de carbono. Ya, aquí está. Y podemos partir por acá. Las plantas entonces toman el dióxido de carbono del ambiente, ¿no es cierto? Aquí de un carbono inorgánico lo van a convertir a carbono orgánico porque van a fabricar, por ejemplo, la glucosa. ¿Ya? Ahora, en este caso, ¿no es cierto?, los seres vivos vamos a aprovechar parte de esta planta y lo vamos a utilizar. Ya sea su fruto, o si es otra planta, raíces, hojas, etc. ¿Ya? Ahora, por otro lado también, ¿no es cierto?, estos seres vivos que están hechos de carbono, con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, sus restos se van a ir convirtiendo en fósiles. Van a ir quedando, ¿no es cierto?, las distintas capas del suelo y a través de millones de años se van a convertir estos en combustibles fósiles. Y estos combustibles posteriormente nosotros los vamos a utilizar cuando los quememos, entre comillas, así se dice, ¿no es cierto?, los utilicemos para que nos proporcionen energía. Y al utilizarlos, cuando los quemamos, ¿no es cierto?, cuando hay combustión de ellos, nosotros devolvemos, ¿no es cierto?, parte de ese dióxido de carbono que ellos contienen, lo devolvemos al ambiente. Y así de esa manera, ¿no es cierto?, se va moviendo el carbono, ¿no es cierto?, entre los seres vivos y el ambiente. ¿Ya? Y aquí muestra, bueno, que no solamente nosotros vamos a devolver carbono cuando nos morimos y se descompone, o cuando los restos de seres vivos se convierten en combustibles fósiles, porque eso es un proceso muy, pero muy lento. ¿Ya? De hecho, todos estos combustibles que nosotros utilizamos, ya sea en la cocina, en el auto, o en la industria, ¿no es cierto?, en el fondo han ocurrido debido a procesos que se han sucedido, pero por miles y millones de años. ¿Ya? Por lo tanto, es lenta la producción de combustibles fósiles. Es un poco menos lento el que nuestro cuerpo se desintegre, ¿no es cierto?, cuando morimos, sin que nos convirtamos en combustibles fósiles, ¿ya? Y parte de ello lo convertimos también en dióxido de carbono. Pero sí es más rápido cuando nosotros, en el organismo, estando vivos, ¿no es cierto?, utilizamos ciertos compuestos con carbono, lo utilizamos, ¿no es cierto?, como combustible y liberamos dióxido de carbono al ambiente. De esta manera, entonces, se está moviendo este carbono, ¿no es cierto?, en el ambiente. ¿Ya? Bueno, también hay parte de carbono que va a ir quedando en el fondo de los océanos. Bueno, y acá, ¿no es cierto?,
Decimos que lo que el ciclo de carbono, que es la forma en que el carbono circula o se mueve a través de la atmósfera, a través del océano, de la superficie e interior de la Tierra, por medio de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros llamamos de ciclo biogeoquímico del carbono. Y aquí hay algunas preguntas que también están respondidas ya, ¿no es cierto? ¿Qué relación tiene el ciclo del carbono con la fotosíntesis? ¿No es cierto? Bueno, habíamos visto entonces que la fotosíntesis era el proceso que permitía incorporar este carbono que está en la atmósfera, incorporarlo a los seres vivos. Y así hace que los seres vivos, ¿no es cierto?, lo puedan tener para constituir su organismo. Bueno, y aquí está. ¿Cómo devuelven los seres vivos el carbono que forma parte de su cuerpo? Cuando nos morimos, la forma más rápida, nos morimos entre comillas rápido, y se desintegra a través de diversos microorganismos, se desintegran nuestros restos, ya sean los restos de animales, plantas, hongos, etc. Los combustibles fósiles, ¿no es cierto?, son todas estas materias que han quedado, que se han formado a partir de restos de animales y plantas que han quedado en las profundidades del suelo, pero por millones de años, que se han ido transformando, ¿no es cierto?, y que nosotros las obtenemos, ¿no es cierto? El hombre descubrió la existencia de estos combustibles fósiles y desde que la descubrió no ha parado, ¿no es cierto?, de extraerlo, lo cual supone que estos combustibles también en algún minuto se acabarán. Ya. Ahora, ¿cómo llega el CO2 a la atmósfera, por ejemplo? ¿Alguien me podría decir eso? Bueno, y ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Ya la mayoría de ellas están respondidas, ¿no es cierto? De las preguntas anteriores, ahí estaría la respuesta A, y todo en relación al, ¿no es cierto?, ciclo del carbono. Entonces, el ciclo del carbono permite que el elemento esté en la atmósfera, y aquí está, no solamente en la atmósfera, sino que en la biosfera, donde estamos, somos parte de nosotros, ya. En la hidrosfera, que sería, ¿no es cierto?, en las aguas, las distintas aguas, sabemos que ahí hay CO2 disuelto, y lo utilizan los productores que existen, ¿ya? Ahora, debemos también considerar que el hombre, y aquí no estoy hablando de los seres vivos, el hombre ha intervenido en este ciclo del carbono. ¿Por qué? Porque a través de una serie de actividades nosotros estamos agregando cada día más carbono, más CO2 al ambiente, y estamos generando lo que llamamos el cambio climático. Ya. Y aquí está lo que hoy día nosotros estudiamos, ¿no es cierto? Hablamos de los ciclos de la materia, importancia de los ciclos, los principales ciclos, el ciclo del agua y el ciclo del carbono. ¿Ya? Y ahí están estas preguntitas que la verdad no alcanzamos a responder. Tarea. Por favor, aquí las personas que aún deben la primera evaluación que se hizo en el primer semestre, yo ya les mandé correo a aquellos, algunos ya deben hacer esta tarea y enviármela al correo de los primeros medios, ya, no al correo personal, al de los primeros medios, no al que me envían, ¿no es cierto?, consultas, o que me envían, ¿no es cierto?, alguna preguntilla, no, al correo de los primeros medios a través de WebClass. ¿Listo? Ya, y recuerden que el próximo jueves hay prueba y entran estas tareas también. ¿Ya? Niños, la idea es que no dejen de participar. Hay veces que han participado bastante. Ojalá que sigan así. Por favor, dejen de entrar tan atrasados. Hay personas que están entrando 30 minutos después de la hora de inicio. Ya. Entonces quedan bastante colgados. Ya, niños, nos vemos. Recuerden que esta semana se abren las pruebas para los atrasados y la otra semana tenemos la prueba número 3. Díganme. ¿Usted da algún punto o pone una nota, algo por la tarea o no? Nota más, no estoy poniendo notas por tarea. Son un reforzamiento para la prueba. ¿Ya? ¿Listo? Ya, que estén bien. Gracias.